Isaac Asimov es un escritor ruso nacionalizado norteamericano que, siguiendo nuestro calendario gregoriano, habría nacido el 2 de enero de 1920 y murió el 6 de abril de 1992. Fue escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Es famoso por la gran cantidad de obras publicadas sobre ciencia ficción, historia y divulgación científica. Su más grande obra es la saga Fundación y gracias a ella es considerado uno de los 3 grandes de la ciencia ficción. A continuación, leeremos un cuento de su autoría. ¿Cómo se divertían? De Isaac Asimov. María dejó constancia del suceso en su compudiario. El 17 de marzo de 2151 escribió: Tomás encontró hoy en el altillo de su casa un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de María le había dicho una vez que, siendo pequeño, su abuelo le contó que hubo un tiempo en que todas las historias se imprimían en papel. Volvieron las páginas amarillas y rugosas y se sintieron tremendamente divertidos al leer palabras que permanecían inmóviles, en vez de moverse como debieran sobre una pantalla. Y cuando se volvía a la página anterior, en ella seguían las mismas palabras que se habían leído la primera vez. ¿Será posible?, comentó Tomás. Vaya despilfarro. Una vez acabado el libro solo sirve para tirarlo, creo yo. Nuestra compu tiene 1 millón de libros y todavía le queda sitio para muchos más. Nunca se me ocurriría tirarla. Ni a mí, asintió María. Tenía 11 años y no había visto tantos libros de texto como Tomás, que ya había cumplido 13. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó la niña. En mi casa, respondió él sin mirarla, ocupado en leer. En el altillo. ¿Y de qué trata? De la escuela. María hizo un mohín de disgusto. ¿De la escuela electrónica? Mira que escribir sobre la escuela electrónica. Odio la escuela electrónica. María siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. El profesor electrónico le había señalado tema tras tema de geografía y ella había respondido cada vez peor, hasta que su madre, muy preocupada, llamó al inspector. Se trataba de un hombre bajito y gordo, armado con una caja de instrumentos llena de diales y alambres, que se paró delante del profesor electrónico. María había esperado que no supiera recomponerlo. Sí que sabía. Al cabo de 1 hora, poco más o menos, allí estaba de nuevo la pantalla, grande, negra y fea, en la que se inscribían todas las lecciones y se formulaban las preguntas. Pero eso, al fin y al cabo, no era tan malo. María detestaba, sobre todo, la ranura donde tenía que depositar los deberes y los ejercicios. El profesor electrónico calculaba la nota en menos tiempo del que se precisa para respirar. El inspector sonrió una vez acabada su tarea y luego, dando una palmadita en la cabeza de María, dijo a su madre: No es culpa de la niña, señora. Creo que el sector geografía se había programado con demasiada rapidez. A veces ocurren estas cosas. Lo he puesto más despacio, a la medida de 10 años. Realmente el nivel general de los progresos de la pequeña resulta satisfactorio por completo. Y volvió a dar una palmadita en la cabeza de María. Ella se sentía desilusionada. Pensaba que se llevarían al profesor electrónico. Así lo habían hecho con el de Tomás, por espacio de casi un mes, debido a que el sector de historia se había desajustado. ¿Por qué iba a escribir a alguien sobre la escuela?, preguntó a Tomás. El chico la miró con aire de superioridad. Porque es una clase de escuela muy distinta a la nuestra, estúpida. El tipo de escuela que tenían hace cientos y cientos de años, y agregó recalcando las palabras. Hace siglos. María se ofendió. De acuerdo, no sé qué clase de escuela tenían hace tanto tiempo. Leyó por un momento por encima del hombro de Tomás y comentó. De todos modos había un profesor. Pues claro que había un profesor, pero no se trataba de un profesor electrónico, era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo podía ser profesor un hombre? Bueno, les contaba cosas a los chicos y las chicas y les daba deberes para la casa y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante inteligente para eso. Seguro que sí, mi padre sabe casi tanto como el profesor electrónico. No lo creo.
Un hombre no puede saber tanto como un profesor electrónico. Apuesto a que mi padre sabe casi tanto como él, dijo Tomás. María no estaba dispuesta a discutir tal acerto, así que dijo: no me gustaría tener en casa a un hombre extraño para enseñarme. Tomás lanzó una carcajada. No tienes ni idea, María. Los profesores no vivían en casa de los alumnos. Trabajaban en un edificio especial y todos los alumnos iban allí a escucharles. ¿Y todos los alumnos aprendían lo mismo? Claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pues mi madre dice que el profesor debe adaptarse a la mente del chico o la chica a quien enseña y que a cada alumno hay que enseñarle de manera distinta. En aquella época no lo hacían así, pero si no te gusta, no tienes por qué leerlo. Yo no dije que no me gustara, respondió María con presteza. Todo lo contrario, ansiaba enterarse de más y más cosas sobre aquellas divertidas escuelas. Apenas habían llegado a la mitad cuando la madre de María la llamó. María, la hora de la escuela. Todavía no, mamá, suplicó María, alzando la vista. Ahora mismo, ordenó la madre. Probablemente también sea la hora de Tomás. ¿Me dejarás leer un poco más del libro después de la clase?, pidió María a Tomás. Ya veremos, respondió él con displicencia, y se marchó acto seguido silbando y con su libro bajo el brazo. María entró en la sala de clase, próxima al dormitorio. El profesor electrónico ya estaba esperando. Era la misma hora todos los días, excepto el sábado y el domingo, pues su madre decía que las niñas aprendían mejor si lo hacían a horas regulares. Se iluminó la pantalla y una voz dijo: la lección de aritmética de hoy tratará de la suma de fracciones propias. Por favor, coloca los deberes señalados ayer en la ranura correspondiente. María obedeció con un suspiro, mientras la computadora comenzaba a dar explicaciones. Pensaba en las escuelas antiguas, cuando el abuelo de su abuelo era niño. Cuando todos los chicos de la vecindad salían riendo y gritando al patio, se sentaban juntos en clase y regresaban en mutua compañía a la casa al final de la jornada. Y como aprendían juntos, podían comentar la tarea y ayudarse. Y los maestros eran personas. Ajeno al pensamiento de la niña, el profesor electrónico insistía en la pantalla. Cuando sumamos las fracciones 1/4 y 1/2, María pensaba en cómo esos niños disfrutaban en la escuela. Cómo se divertían. Casi sin ver, miró alternativamente la pantalla y toda la soledad del cuarto. Entonces supo, de pronto, que no tenía a quién decirle que hoy se sentía muy sola. María siguió pensando en lo mucho que tuvo que gustarles la escuela a los chicos de los tiempos antiguos. Siguió pensando en cómo se divertían.